Vale, bueno, en esta primera parte hablábamos de qué se juega en el ciberespacio. En realidad era una excusa, si le das un enter más, otra más. Es un documento que estamos realizando de manera colaborativa, del que pretendemos en el futuro quizás sacar un libro. Pero bueno, este pequeño documento está abierto, se puede participar. Viene prácticamente a hablar al principio sobre todo de los inicios de la red, ¿no? Cuando hace muchos años la RAND Corporation, una entidad, una corporación de gran tamaño con mucha relación con tecnología militar y con sistemas informáticos en aquella época iniciando, plantea una insólita cuestión, que es cómo mantener una red de comunicaciones a prueba de bombas, en caso de una hipotética guerra nuclear. Esa cuestión va dando tumbos por distintos espacios sin saber muy bien cómo solucionarla, hasta que llega a algunas universidades donde existe una cultura muy especial. Existen unos chicos, vamos a llamarlos una tecnoélite, a la que le cae esa propuesta, y ellos responden con una respuesta que también es bastante sorprendente, ¿no? Sobre todo para la industria de aquel momento, que es para que una red funcione así tiene que tener dos partes básicas: autonomía para poder tomar decisiones y la capacidad de ejecutarlas. Esa respuesta choca con todos los modelos industriales que había de redes de comunicaciones. Las empresas no estaban dispuestas a frenar sus desarrollos ni todos los procesos que ya tenían en marcha. Sin embargo, se acepta el reto y se comienza a trabajar en el desarrollo de esos protocolos. Lo interesante de este proceso es que esos chicos están influenciados por ciertas culturas, ciertas políticas. Estamos hablando de Estados Unidos en los años 60, hay un pequeño inicio de los movimientos cyberpunk y también hay una fuerte cultura libertaria de este modelo libertario norteamericano, y todo eso influye en los jóvenes que desarrollan esos protocolos y que trasladan a ese encargo sus sueños de un mundo ideal, como sería la relación entre los humanos comunicándose de manera garantizada, independiente, individual, sin que se les pudiera censurar. Comienzan a desarrollar ese trabajo y el resultado pues, es un poco lo que hoy conocemos como los protocolos clave de la red. Estamos hablando de las news, el correo electrónico, la web. Entonces, esta parte quería comentarla porque es importante comprender que cuando la tecnología de la red comienza a nacer, no lo hace por un encargo meramente militar ni meramente académico, sino que es un compendio de fuerzas con la autoexclusión inicial de la industria. Un compendio de fuerzas, Marga lo viene a denominar alianzas monstruosas entre programadores, militares, científicos, y al principio inicialmente con la autoexclusión industrial. No entendían muy bien cómo trabajar en esa línea todavía. ¿Seguimos? ¿Va más? Vale. Vale. En 1998, en mi país, ya existe una entidad que se llama Nodo 50. Nodo 50 es un servidor de acceso a Internet organizado por ciertos movimientos sociales que se acerca al ciberespacio desde el principio, planteando que es necesario acceder, etcétera, etcétera. Entonces se constituyen como una entidad y empiezan a facilitar recursos. ¿Qué ocurre? Que dentro de Nodo 50 existe un grupo de personas que ya en el año 98 entiende que el software libre está preparado para pasar a la acción y que no hay que esperar más. Dentro de Nodo 50 un montón de gente dice no, todavía no está listo. Y estos grupos quieren ir más allá, quieren decir no solamente queremos que todo lo que se ofrezca desde los movimientos sociales sea relacionado con software libre, sino que además queremos que sean los propios usuarios y las personas que lo usen los que aprendan a mantenerlo, para que tengan la total autonomía sobre esas tecnologías. Eso en el año 98 pues, es un poco complicado de llevar a la práctica, pero se ponen a ello. Es el nacimiento de sindominio.net, un modelo de servidor en el ciberespacio que permite a los movimientos sociales, a entidades o personas que estén de acuerdo con ciertos principios, autogestionar sus propios contenidos, sus cuentas de correo y todas sus herramientas. Hablamos de 1998, cuando todavía no muchas personas estaban accediendo a las redes de datos. En ese contexto de surgimiento de hackers que se preocupan por utilizar tecnologías libres y facilitarlas a la sociedad,
comienzan a acercarse a entornos donde se sienten cómodos, quizá por determinados contextos socioculturales de mi país, que quizás es un poco complejo explicar ahora, pero se introducen principalmente en centros sociales populares, autogestionados, algunos ocupados, otros alquilados, otros incluso con cierta relación con las instituciones. ¿Por qué se introducen ahí? Bueno, pues porque ahí es donde hay que estar. Son los puntos culturales de referencia para el futuro del país. Una cuestión de tiempo. Todos sabíamos que el software no era nada más que el inicio de este tipo de revolución cultural, revolución económica, revolución social, que ha sido la red. Entonces, desde ese momento se introducen en esos espacios y comienzan a transferir toda esa información, toda esa cultura a los nuevos creadores que se están desarrollando allí dentro. Esos nuevos creadores aceptan por ética, ¿no?, y por los principios que les plantea ese modelo de producción como propio, y digamos que ahora en el presente son los que más tiran de ese carro sin necesidad de que haya hackers detrás de ellos. Seguimos, otra más. En ese momento se conforman las primeras áreas telemáticas, hablamos ya del 98, 99, que con la llegada de los movimientos de los hack meeting pasan a convertirse después en hack labs. Las áreas telemáticas eran simplemente esos espacios dentro de los centros sociales donde grupos con gran amor por la tecnología y sus usos sociales se reúnen para hacer experimentos y para darle ciertos servicios a su entorno, pues unos ordenadores para que puedan navegar, empezar a explicarles cómo funciona la red, cómo funciona el correo, para que esos movimientos puedan empezar a organizarse un poco mejor. Entonces, ahí, por lo menos en el Estado español, vemos nacer el hack meeting en el año 2000. Es una copia, como casi todo, de los modelos de hack meeting italianos, que fueron los que empezaron originalmente. Son unas concentraciones de hackers que vienen a durar entre 3 días y una semana, donde en mi país, por ejemplo, entre 300 y 500 personas comparten 3 días durmiendo en un mismo espacio, bueno, durmiendo quien puede, porque hay charlas 24 horas, y compartiendo conocimiento, experiencias, enseñándole a la gente nueva cómo funciona un poco, pero siempre desde una perspectiva de cómo podemos usar esas tecnologías para ayudar a la sociedad, no solamente el placer de reprogramar o aprender a manejar herramientas, sino el placer de poder darles un uso mucho más interesante para el que estaban planeadas inicialmente. Tras esos primeros hack meetings, se nos queda pequeño reunirnos una sola vez al año. Necesitamos más porque esos procesos son muy dinámicos y son altamente creativos, y rápidamente empiezan a surgir los hack labs, que son pequeños laboratorios donde hackers y expertos en tecnología se juntan públicamente una vez, 2 a la semana para compartir esas experiencias, aprender, experimentar y acercarse a los movimientos sociales vecinales de los barrios, trabajando con una perspectiva global, entendiendo global por lo que es el movimiento del software libre, es una estrategia global de cambio, pero practicándolo en lo local, en el barrio. Se va traspasando toda esa línea política de lo que representa el copyleft. No sé si quizás estoy dando por sentado, todas conocéis qué es el copyleft, cómo funciona y cuál es su origen. Bueno, como ha habido aquí algunas charlas de tecnopolítica y de software libre, y ha venido Stallman, creo, también, pues supongo que tendréis un poco esa base, pero básicamente se trata en garantizar que el ser humano pueda seguir compartiendo, que no nos cierren la capacidad de copiar, que es lo que mueve al ser humano desde que es mono, y le ha permitido llegar hasta donde está, ¿no? Digamos que desde hace unos cuantos años mucha gente se dio cuenta del peligro de las estrategias de la protección, supuesta protección de los autores a través del copyright, pero el uso industrial que se le estaba dando comenzaba a bloquear procesos creativos y a bloquear a gente poder absorber lo que veía para mezclarlo, copiarlo y generar nuevas creaciones. Y hablo no solamente de nuevas creaciones culturales, sino hablo de científicas, académicas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos conceptos son los que los hackers intentan traspasar a los creadores que están en los espacios culturales. Es donde hay que estar, ¿no? Desde ahí nacerán los futuros aliados, las futuras microempresas o entidades sociales o entidades tecnopolíticas que tengan recursos y capacidad para ser ellos los que sigan levantando esa pelea con el Estado y con la sociedad. Como por ejemplo, de esas herramientas en España tenemos un par de las que quería comentaros. Una es la editorial Traficantes de Sueños,
Traficantes de Sueños es un proyecto que se compone de una editorial, una librería y una distribuidora. Estas personas mueven decenas de miles de libros al año, la gran mayoría Creative Commons y Copyleft. Es una muestra de que el modelo de negocio es viable y de que funciona y que se puede compartir tu creación y te puedes ganar la vida. Creo que trabajan entre 14 y 17 personas que cobran su sueldo y tienen esas 3 líneas de trabajo y son muy interesantes. Si lo buscáis en internet, la editorial o Traficantes de Sueños, tendréis acceso a un montón de libros que han liberado con Copyleft, con un montón de creadores, y muchos son muy interesantes. Otro ejemplo es el periódico Diagonal, un periódico que parte inicialmente de los movimientos sociales, pero que un buen día pues, decide dar un salto adelante y organizarse con una estructura que les permitiera dedicarse 100% a ese trabajo. Finalmente consiguen algo que es increíble, que es colocar un periódico de los movimientos sociales en los principales puntos de distribución del país. Unos 4.700 kioscos de prensa hacen la distribución de este medio y tiene una tirada de unos 15.000 ejemplares aproximadamente. Puede parecer algo pequeño, pero para un periódico de los movimientos sociales en mi país es muy, muy grande. James. Entonces, por el año 2002 se empieza a extender una nueva ola de información. Hay gente que se empieza a dar cuenta de lo que nos... Dale dos internos. De lo que nos están diciendo constantemente por la televisión, por las radios, los políticos, sobre que la piratería, que es mala, más penas de cárcel. Llega un momento en el que los sistemas legales sancionan más a personas que copian un CD que a quien entra en una tienda abofetea a la dependienta y se lleva 4 CDs. La sanción es mucho más grave por copiar, pero es absurdo totalmente, pero en mi país es así. Te sale más barato romperle la cara a un dependiente y robarle los CDs que hacerte una copia o comprarla en la calle, ¿no? Hay gente que se fija en esas legislaciones y no las comprende y empieza a analizarlo. Gummin, por ejemplo, es un colectivo italiano que edita con Copyleft, con la editorial Mondadori. No hablamos de una editorial pequeña ya, sino Mondadori es un gran monstruo editorial. Pues editan con ellos Copyleft desde el año 2000 aproximadamente. Tienen un pequeño texto que me gusta mucho, que se llama Copyright y Maremoto, donde vienen a explicar que quizás eso que se está llamando piratería es algo que está mucho más allá de lo que es la piratería. Y quizás hay una estrategia política en la criminalización del acto de compartir. Y empiezan a explicar un poco esos detalles mínimamente. A mí me gusta mucho la forma de explicarlo. Hablamos del año 2002, ¿no? Cuando la gente copiaba a escondidas, por lo menos quizás, no sé aquí, pero en mi país, ya se había logrado sembrar en la sociedad esa conciencia de que copiarle el disco a un autor era malo, y la gente copiaba a escondidas, no se lo decías a tus padres, ¿no? Ni a tus hijos, que le estabas copiando estos CDs. Entonces, muchos hackers se vuelcan en ese trabajo para intentar darle la vuelta y conseguir que la gente copie pública, libremente, de manera colectiva, y que den la cara y que expliquen que lo están haciendo porque sus abuelos lo hicieron, porque se prestaron libros entre ellos, porque se los copiaban cuando pudieron, y porque la humanidad ha crecido así, compartiendo información con los que tienes cerca, copiándola, reaprendiendo, y si puedes crear algo y devolverlo al circuito, pues es perfecto. Entonces, bueno, simplemente comprender que tras ese fenómeno que llaman la piratería, hay un fenómeno político muchísimo más grande, que es el fenómeno de la humanidad de compartir, que es lo que está siendo criminalizado y que es lo que hay que defender, porque ese es el futuro, el único futuro que tenemos, poder seguir compartiendo. Seguimos. Aquí tenéis, bueno, en sindominio.net/biblioweb, hasta ahí, tenéis un montón de secciones. En concreto, la sección de telemática es una maravilla y tiene una selección de textos sobre telemática, software libre, los inicios de estas contraculturas, sobre todo esto, donde podéis ampliar información por vuestra propia cuenta. Seguimos. Eugenio. Vale. Paramos en un momento. Un par más. Vale. Entonces, hablamos también de la batalla por ley Sinde. ¿Qué es la ley Sinde? Igual algunas personas habéis oído hablar de esta ley. Sinde, María Ángeles González Sinde, es la actual ministra de Cultura, es la ministra de Cultura peor valorada de la democracia de mi país. Jamás ningún otro ministro había tenido un score tan bajo. Y es por algo, ¿no? Es porque directamente ella era la directora de la Academia de Cine
y fue seleccionada por el gobierno como una pieza imprescindible dentro de un plan más grande. Ahora vamos a hablar de esto. La ley SIGNA en realidad es una ley por la que el Ministerio de Cultura crea un comité que puede decidir cerrar páginas web, ¿vale? Y eso es espectacular porque desaparecen las garantías judiciales y gente que no está preparada desde un punto de vista legal va a ser capaz de cerrar ciertas páginas web. Ante esa alerta, ahora explicaremos cómo. Todo se inicia en 2008 cuando Wikileaks filtra unos documentos de ACTA. Igual también habéis oído hablar de ACTA porque es un tema que se ha peleado mucho en México. Es un tratado antifalsificación mundial, pero bajo ese paraguas, la industria del copyright norteamericana, las grandes empresas del entretenimiento cultural, y me niego a llamarlas empresas del mundo de la cultura, porque lo que hacen es entretenimiento, junto con el gobierno de Estados Unidos, diseña un plan para crear un tratado antifalsificación en todo el mundo, a través del cual imponer sus modelos de propiedad intelectual. Esto es así porque el flujo económico respecto al copyright es el siguiente. Solo existen 2 países que reciben más de lo que dan. Todo el resto entregamos toneladas de dinero a gente que nos devuelve ceros y unos. Es el modelo de negocio perfecto, porque tu almacén es infinito, el stock no pesa, son ceros y unos, te los entregan y tú les entregas dinero. Para continuar con ese modelo tienen que modificar las leyes de muchos países. ACTA es el intento. Se intentó aquí en México, pero en España ese plan de ACTA venía a explicar que en el año 2010, en el segundo semestre, era el turno de la presidencia española europea. Cada 6 meses un país es presidente de la Unión y nos tocaba a nuestro país. Y ese documento explicaba que el gobierno estaba muy débil, que le debía grandes favores al mundo de la cultura oficial, que son los que le habían posicionado ahí, y que a través de eso era fácil crear leyes de copyright nuevas que luego, como ejemplo, desde España se implantaran al resto de Europa. Y eso venía en un documento que se había filtrado en 2008. Ante esto, un montón de gente se organiza y decide luchar contra esa estrategia, partiendo de la premisa de que van a perder, porque es inviable ganarle desde un espacio social con 4 recursos, éramos 10 personas en ese momento, era inviable ganarle a la macroindustria cultural planetaria, junto con todo el gobierno de mi país, toda la oposición y todos los medios de comunicación. Ese era el rival al que nos enfrentábamos y teníamos 2 años y medio para conseguir que eso no funcionara. Hacktivistas explica muy bien todo ese proceso. También nace porque los Hack Labs se estaban empezando a desintegrar, porque se quedaban muy chiquitos, espacios físicos donde apenas tenías contacto con poca gente, en algunos lugares no había centros sociales hermosos con vida. Entonces abrimos un espacio en la red donde cualquier hacker podía participar en este tipo de acciones en concreto. Y eso es hacktivistas.net, una lista de correo, un wiki, una página web, y a través de eso pues, nos organizamos un montón de gente para hacer acciones relacionadas con la propiedad intelectual. Salir de la oscuridad, ser visibles, no hacer esto de escondidos, como hablan de los hackers, gente que está escondida, que hace, pues no, los hackers no son nada más que el doctor Richard Stallman, que estuvo aquí, un gran maestro, y gente que desea compartir su conocimiento y que no puede haber ningún tipo de censura en la red, ¿no? Y hacemos una serie de acciones, que no voy a entrar ahora a detallarlas, pero que fueron bastante espectaculares, ¿no? Mandándole cartas oficiales al ministro de Cultura, a la prensa, a la policía, para decirles que tal día, tal hora íbamos a estar en tal calle descargándonos públicamente canciones protegidas por copyright y que si era un delito tenían que venir a llevarnos presos, porque la policía tiene la obligación de evitar los delitos que conoce previamente. Así que como el Ministerio de Cultura decía en la prensa que eso era un delito, pues nosotros hicimos público que íbamos a hacer ese supuesto delito y que nos tenían que detener. Como no era realmente un delito, porque en mi país la ley te permite hacer eso, pues conseguimos darle la vuelta a una campaña en la que se habían gastado 1,5 millones de euros en publicidad. Nosotros nos gastamos como 12 euros aproximadamente. El proceso es muy interesante, está documentado en otros sitios, pero finalmente, en público, con la prensa, la policía y todo el mundo, nos pusimos a descargar canciones protegidas por copyright y demostramos que eso era perfectamente legal en mi país. No sé la legislación aquí todavía cómo tiene eso. Seguimos. De tal manera que a este tipo de acciones de desobediencia ya abierta directamente en algunos casos, por ejemplo, este de la lista de SINDE es una lista en la que cualquier blogger o webmaster podía autoinculparse en la desobediencia de la futura ley. Daba igual que ley fuera, pero la iba a desobedecer, ¿no? Hablamos de eso, porque no sabíamos cómo se iba a concretar ACTA todavía, bajo qué paraguas, ¿no? En ese momento ya sabemos que se va a concretar como la ley SINDE. Pues le llamamos así
como no sabemos el reglamento bien, decimos, bueno, da igual lo que ustedes hagan, toda esta gente va a desobedecerlo. Y lo que ustedes van a hacer es cerrar páginas que tengan enlaces. Bien, pues vamos a hacer cualquier tipo de página que a ustedes no les guste, la vamos a poner ahí. Y se apuntaron como 1.500 personas, entre las que había sindicatos, periodistas, medios de comunicación, organizaciones vecinales, asociaciones vecinales, ONGs, tal conglomerado que si tenían que cerrar una página de enlaces como Cinetube o Series Yonkis o otras páginas de esas, también tendrían que cerrar con la misma ley las nuestras. Y cerrar un medio de comunicación, una web, es un escándalo que iba a ser bastante problemático, ¿no? Entonces, bueno, eso es un arma que tenemos todavía guardada, porque la ley, aunque está aprobada en el Parlamento, pero no se han atrevido a implantarla todavía. Están pensando que nosotros les entregamos un pequeño manual de desobediencia a esa ley, que lo editamos con Traficantes de Sueño, se lo dimos a la ministra en mano, para explicarle que hiciera lo que hiciera había perdido. No había manera de conseguir censurar la red como ella planteaba, ni de ninguna otra manera. Entonces, bueno, eso sigue en proceso. Y miles de personas se suman a estas acciones. La gente que entra en la sociedad red se encuentra con esas redes sociales en mi país llenas de activistas, movimientos sociales, organizaciones que llevan años practicando guerrilla marketing, agitación, pero todo de una manera muy divertida, pública, etcétera, etcétera, y se suman poco a poco a esas acciones. Seguimos. De tal manera que la desobediencia y el activismo telemático se asientan como una práctica social ante ciertas injusticias y como una práctica cotidiana. La gente poco a poco, por lo menos en mi país, ha logrado utilizar este tipo de redes sociales como herramienta para crear directamente grandes acciones de movilización que son capaces de bloquear procesos legislativos. Esto es un fenómeno bastante particular y tiene que ver un poco con toda esta historia que os he contado de la entrada de esos hackers de los movimientos sociales y todo ese trabajo político que se hizo. ¿Una más? Vale. Las redes sociales para 2008-2011 ya son un hervidero, ¿no? De decenas de miles de personas utilizan esos canales para participar como enjambres. Enjambres, entendido como agrupaciones humanas múltiples en las que sus miembros pueden moverse fácilmente de un lado a otro. No tienen por qué participar, no tienen por qué estar de acuerdo con todo lo que se está haciendo, solo necesitan estar de acuerdo o tener ganas de hacer una pequeña parte en concreto, que es la que van a ejecutar, pero también pueden abandonar a ese grupo de gente cuando quieran y sumarse a otro o participar en enjambres distintos. Son grupos muy maleables, con una poca forma, pocas estructuras rígidas, donde la gente puede entrar y salir y circular y simplemente participar en los canales de acción que le interesan. En esto aparecen Wikileaks y Anonymous, que es como la llegada del séptimo de caballería, ¿no? De repente entran en la batalla dos actores gigantes, uno con capacidad de cortocircuitar los canales de comunicación de los grandes conspiradores mundiales, como es Wikileaks. ¿Cómo hace esto? Ayudando a filtrar información. Las grandes entidades o los grandes procesos conspirativos, ante este ataque de filtración de su interior, solamente pueden reaccionar de una manera, cerrando sus canales, no abriendo esa información a tanta gente. Ralentizan de esta manera la acción de esas conspiraciones. Eso es Wikileaks, una estrategia política para debilitar a los malos del sistema, a través de la paranoia, de producirles miedo a las filtraciones. Sí, es una estrategia, de verdad, esto no hicieron una página para filtrar porque les apetecía. Esta gente estudió durante un montón de tiempo una estrategia tecnopolítica de transformación social, y esta fue la que encontró. Había unos ejemplos anteriores, una red previa que se llamaba Cryptome, una red de secretos también. De ahí salen muchos de esos hackers expertos en criptografía que estudian cómo mejorar el mundo y deciden, este es el canal, y crean un plan. Intentaría daros una charla sobre Wikileaks y todo lo que hay realmente detrás de eso, porque es fascinante.